El aire que respiramos dentro de nuestros hogares puede ser hasta 5 veces más contaminado que el aire del exterior. No es una exageración, es lo que encontraron los investigadores cuando comenzaron a estudiar la calidad del aire en espacios cerrados. Vivimos rodeados de contaminantes invisibles. Los productos de limpieza que usamos a diario liberan compuestos químicos al aire. Los muebles sintéticos, las pinturas, las alfombras y hasta los ambientadores contienen sustancias tóxicas que se acumulan silenciosamente en el ambiente. Los tres contaminantes más comunes en el aire interior son el formaldehído, el benceno y el tricloroetileno. El formaldehído está presente en la madera procesada, los adhesivos y los productos de limpieza. El benceno se encuentra en las pinturas, los plásticos y el humo del cigarrillo. El tricloroetileno aparece en los solventes, las tintas y los productos de limpieza en seco. La exposición prolongada a estos compuestos está asociada con dolores de cabeza, fatiga crónica, problemas respiratorios y en casos extremos con enfermedades más graves. Y la ironía es que los espacios donde más tiempo pasamos, nuestro hogar, nuestra oficina, son precisamente los más contaminados. Eso fue exactamente lo que motivó a la NASA a buscar una solución y la encontraron en el lugar menos esperado. Lo más preocupante de esta situación es que la mayoría de las personas no lo saben. Vivimos convencidos de que el exterior es el ambiente más contaminado, pero los estudios demuestran lo contrario. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos encontró que los niveles de contaminantes en interiores pueden ser entre 2 y 5 veces más altos que en el exterior, y en algunos casos hasta 100 veces más altos. Pensemos en un día normal. Nos levantamos en una habitación cerrada, nos duchamos con productos que liberan vapores químicos, desayunamos en una cocina donde los gases de la estufa se acumulan, trabajamos en una oficina con ventilación artificial y materiales sintéticos por todas partes. Y al final del día volvemos a ese mismo hogar cerrado. Todo ese tiempo estamos respirando un aire que nadie está monitoreando y que nadie está limpiando. Y aquí está la parte más importante. Mientras los científicos buscaban soluciones tecnológicas costosas y complejas para resolver este problema, la naturaleza ya tenía la respuesta desde hace millones de años, una respuesta verde, silenciosa y extraordinariamente eficiente. La NASA estaba a punto de descubrirla. En 1989 la NASA se enfrentaba a un problema que nadie había resuelto antes. Los astronautas que vivían en la Estación Espacial Internacional pasaban meses en un ambiente completamente cerrado, sin ventilación natural y con una acumulación constante de compuestos tóxicos en el aire. El espacio no perdona. Un error en la calidad del aire dentro de una estación espacial puede ser fatal. Por eso la NASA destinó recursos y científicos para encontrar una solución que fuera simple, económica y efectiva. El doctor Bill Wolverton lideró el proyecto. Su equipo comenzó a estudiar algo que existía desde millones de años antes que los humanos y que llevaba toda su historia purificando el aire de forma natural: las plantas. El experimento fue simple en su concepto, pero revolucionario en sus resultados. Se sellaron diferentes plantas en cámaras herméticas con aire contaminado por formaldehído, benceno y tricloroetileno. Luego se midió la concentración de esos compuestos cada cierto tiempo para ver cuáles plantas los eliminaban más eficientemente. Los resultados sorprendieron incluso a los propios científicos. Algunas plantas tenían una capacidad extraordinaria para absorber y neutralizar estos compuestos tóxicos a través de sus hojas y raíces. Y entre todas las plantas estudiadas, una destacó por encima de las demás por una razón adicional que ningún otro vegetal podía ofrecer. Era capaz de hacer todo esto durante la noche, exactamente cuando los astronautas dormían y el aire se volvía más cargado de dióxido de carbono. Esa planta era la sansevieria. Lo que Wolverton y su equipo descubrieron cambiaría para siempre la forma en que el mundo ve las plantas de interior. Hasta ese momento, las plantas eran consideradas simplemente elementos decorativos, bonitas pero sin ninguna función práctica real en un ambiente cerrado. El estudio de la NASA demostró que esa percepción estaba completamente equivocada. Las plantas no solo decoraban los espacios, los transformaban activamente. Eran máquinas biológicas de purificación trabajando silenciosamente las 24 horas del día. Pero había algo más que hacía especial a la sansevieria. Mientras otras plantas cerraban sus poros durante la noche para conservar agua, la sansevieria los abría, absorbía el dióxido de carbono acumulado mientras los astronautas dormían y liberaba oxígeno fresco al ambiente. En un espacio tan reducido como una estación espacial, esa diferencia podía significar un sueño más reparador, una mente más clara y un cuerpo más descansado para enfrentar las exigentes jornadas de trabajo en el espacio. Los científicos tenían su respuesta, y esa respuesta tenía hojas largas, rígidas y un patrón moteado inconfundible. Ahora quedaba la pregunta más importante: ¿cómo funcionaba exactamente ese proceso de purificación? ¿Qué pasaba dentro de la planta cuando absorbía esos compuestos tóxicos? La respuesta estaba en el experimento. El experimento que cambiaría todo comenzó en un laboratorio sellado.
El equipo del Dr. Wolverton preparó cámaras herméticas donde se introdujeron diferentes plantas junto con aire contaminado por 3 compuestos específicos: formaldehído, benceno y tricloretileno. El formaldehído es uno de los contaminantes más comunes en los hogares modernos. Está presente en la madera procesada, los adhesivos, las alfombras sintéticas y los productos de limpieza. La exposición prolongada está asociada con irritación respiratoria y en casos extremos con enfermedades graves. El benceno se encuentra en las pinturas, los plásticos, los detergentes y el humo del cigarrillo. Es un compuesto altamente tóxico que el sistema inmunológico no puede eliminar fácilmente por sí solo. El tricloretileno aparece en los solventes industriales, las tintas de impresoras y los productos de limpieza en seco. Aunque muchas personas no lo saben, este compuesto está presente en cantidades significativas en oficinas y hogares con impresoras de uso frecuente. Las plantas fueron colocadas en las cámaras y los científicos comenzaron a medir la concentración de estos compuestos cada cierto número de horas. Pero antes de ver los resultados, es importante entender por qué la NASA eligió estudiar plantas y no otro tipo de solución tecnológica. La respuesta es simple: en el espacio cada kilogramo de peso tiene un costo astronómico. Llevar sistemas de filtración de aire complejos y pesados a una estación espacial no era viable. Se necesitaba algo ligero, autosuficiente, que no requiriera mantenimiento constante y que pudiera sobrevivir en condiciones controladas durante meses. Las plantas cumplían todos esos requisitos y los resultados del experimento demostraron que no solo los cumplían, sino que los superaban con creces. La Sansevieria eliminó hasta el 87% del formaldehído presente en la cámara en un periodo de 24 horas. Sus resultados con el benceno y el tricloretileno fueron igualmente impresionantes, posicionándola como una de las plantas más eficientes del estudio. Pero lo que más sorprendió a los científicos no fue solo la cantidad de toxinas que absorbía, fue cómo lo hacía. La sansevieria utiliza un proceso llamado fitorremediación. Sus hojas capturan las moléculas tóxicas directamente del aire a través de los poros de sus hojas. Esas moléculas viajan hacia las raíces donde microorganismos presentes en el suelo las descomponen y las convierten en nutrientes inofensivos para la planta. Es un ciclo completamente natural, completamente silencioso y completamente gratuito. Lo más extraordinario es que este proceso no requiere ninguna intervención humana. La planta lo hace sola, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin descanso y sin mantenimiento especial. Y mientras otras plantas del estudio mostraban resultados similares durante el día, la sansevieria mantenía su actividad durante la noche gracias a su metabolismo CAM, convirtiéndola en la única planta del estudio capaz de purificar el aire de forma continua sin interrupciones. Pensemos en lo que esto significa en términos prácticos. Una persona promedio pasa entre 16 y 18 horas al día en espacios cerrados. Durante ese tiempo está respirando constantemente el aire de ese ambiente. Si ese aire contiene formaldehído, benceno o tricloretileno, el cuerpo los está absorbiendo sin saberlo. Una sansevieria en ese mismo espacio está trabajando activamente para reducir esa concentración, no de forma mágica ni instantánea, pero sí de forma continua y medible. Los resultados del estudio fueron publicados y rápidamente captaron la atención del mundo científico. Lo que había comenzado como una investigación para resolver un problema en el espacio exterior se convirtió en una revolución para los espacios interiores de todo el planeta. La pregunta que surgió inmediatamente fue una que todos nos hacemos hoy: si esto funciona en un laboratorio sellado, ¿funciona también en una casa normal? ¿Cuántas plantas se necesitan? ¿Dónde hay que ponerlas? La sansevieria dejó de ser una planta decorativa para convertirse en una herramienta de salud, y las respuestas a esas preguntas estaban a punto de cambiar la forma en que millones de personas decoran y habitan sus hogares. El estudio de la NASA demostró algo que cambiaba las reglas del juego, pero surgió una pregunta inevitable: ¿lo que funciona en una cámara hermética de laboratorio funciona también en una casa normal, con puertas, ventanas y corrientes de aire? La respuesta es sí, con matices importantes que vale la pena entender. Un hogar no es una cámara sellada, el aire entra y sale constantemente. Eso significa que la sansevieria no va a eliminar el 100% de los contaminantes del aire de tu casa, pero sí va a reducir su concentración de forma continua y medible, especialmente en los espacios donde pasa más tiempo y donde hay menos ventilación natural. Los investigadores calcularon que para tener un efecto purificador significativo en un espacio de uso doméstico, se necesita aproximadamente una planta de tamaño mediano por cada 9 metros cuadrados. Eso significa que en una habitación de 18 metros cuadrados, 2 sansevierias están trabajando activamente para mejorar la calidad del aire. No es una cifra arbitraria, es el resultado de calcular la capacidad de absorción de la planta versus el volumen de aire del espacio y la tasa de renovación natural del ambiente. Pero más allá
de los números, lo que importa entender es que cada sansevieria que tienes en casa está contribuyendo, no importa si tienes una o 10. Cada planta es un filtro biológico activo que está reduciendo los compuestos tóxicos del aire que respiras. Ahora bien, ¿dónde ubicarlas para maximizar ese efecto? Los espacios más importantes son aquellos donde pasas más tiempo y donde la ventilación es más limitada. La habitación donde duermes es el lugar prioritario. Pasas entre 6 y 8 horas allí con las ventanas cerradas y el aire acumulándose. Una sansevieria en tu habitación está trabajando exactamente durante ese periodo gracias a su metabolismo nocturno. La oficina o el espacio de trabajo es el segundo lugar más importante. Si trabajas desde casa o pasas muchas horas frente a una computadora, la impresora y los materiales sintéticos de tu escritorio están liberando compuestos tóxicos constantemente. Una sansevieria cerca de tu área de trabajo reduce esa concentración de forma continua. La sala es el tercer espacio prioritario, es donde más tiempo pasa la familia reunida y donde hay más materiales sintéticos como sofás, alfombras y cortinas liberando compuestos al aire. El baño es un espacio que mucha gente no considera, pero que tiene una concentración alta de productos químicos por los limpiadores, champús y ambientadores. La sansevieria tolera perfectamente la humedad del baño y puede vivir con muy poca luz, lo que la hace ideal para ese espacio. Y hay algo más que el estudio de la NASA no midió, pero que investigaciones posteriores han documentado ampliamente. La presencia de plantas de interior como la sansevieria tiene un efecto directo y medible sobre el bienestar mental de las personas que habitan ese espacio. Estudios realizados en universidades de Japón, Holanda y Australia encontraron que las personas que viven y trabajan en ambientes con plantas de interior reportan niveles más bajos de estrés y ansiedad, mayor concentración y productividad, mejor calidad del sueño y una sensación general de bienestar significativamente más alta que quienes habitan espacios sin plantas. Una planta que purifica el aire produce oxígeno de noche y mejora tu bienestar mental. Todo eso en una maceta que no necesita casi ningún cuidado. La sansevieria no es solo una planta bonita para decorar una esquina, es una inversión en la calidad del aire que respiras y en la calidad de vida de todos los que habitan ese espacio. El estudio de la NASA de 1989 fue solo el comienzo. Lo que Wolverton y su equipo publicaron abrió una puerta que el mundo científico no ha dejado de cruzar desde entonces. En los años siguientes, universidades e institutos de investigación de todo el mundo comenzaron a replicar y ampliar los experimentos originales. Querían saber más. ¿Cuántas plantas se necesitan exactamente? ¿Cuánto tiempo tarda el efecto? ¿Funciona igual en climas tropicales que en climas fríos? ¿Hay diferencias entre variedades de sansevieria? Los resultados de esas investigaciones posteriores confirmaron lo que la NASA había encontrado y añadieron capas de información que hacían a la sansevieria aún más extraordinaria. Investigadores de la Universidad de Exeter en Reino Unido encontraron que los espacios de trabajo con plantas de interior como la sansevieria registraban un aumento del 15% en la productividad de los empleados y una reducción significativa en los niveles de estrés y absentismo laboral. Un estudio de la Universidad de Technology de Sydney demostró que la presencia de plantas en oficinas reducía los niveles de tensión y ansiedad en un 37% y la fatiga en un 38%. En el sector de la salud, los resultados fueron igualmente contundentes. Hospitales en Noruega, Japón y Estados Unidos comenzaron a incorporar sansevierias en sus instalaciones después de estudios que demostraron que los pacientes en habitaciones con plantas de interior se recuperaban más rápido, necesitaban menos medicación para el dolor y reportaban niveles más altos de satisfacción con su estadía hospitalaria. La arquitectura y el diseño de interiores también se transformaron. Surgió un movimiento llamado diseño biofílico que integra elementos naturales como plantas, agua y luz natural en los espacios construidos como principio fundamental de diseño. La sansevieria se convirtió en uno de los pilares de ese movimiento por su versatilidad, resistencia y capacidad de adaptarse a casi cualquier ambiente interior. Las empresas tecnológicas más importantes del mundo comenzaron a llenar sus oficinas de plantas, no por estética, sino por productividad. Google, Amazon y Microsoft incorporaron el diseño biofílico en sus sedes principales después de estudios internos que demostraron mejoras medibles en el rendimiento y bienestar de sus empleados. Y la ciencia siguió avanzando. Investigaciones más recientes han comenzado a estudiar las saponinas presentes en la sansevieria, los mismos compuestos que las comunidades africanas usaban medicinalmente durante siglos. Los primeros resultados sugieren propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas que podrían tener aplicaciones en medicina moderna.
Lo que comenzó como un experimento para resolver un problema en el espacio exterior se ha convertido en una de las investigaciones más amplias y multidisciplinarias sobre una sola planta en la historia de la ciencia moderna. Y la sansevieria sigue siendo la misma planta que crecía en las sabanas africanas hace miles de años, la misma que los astronautas llevaron al espacio, la misma que tienes en tu sala o en tu habitación, solo que ahora sabemos exactamente lo que está haciendo por ti. Hace más de 30 años, un equipo de científicos de la NASA buscaba una solución para purificar el aire en el espacio exterior. Lo que encontraron transformó para siempre la forma en que el mundo ve una planta que millones de personas tienen en sus hogares sin saber todo lo que hace por ellos. La sansevieria no es una moda, no es una tendencia de decoración, es el resultado de millones de años de evolución en uno de los ambientes más hostiles del planeta, convertida por la ciencia en una de las herramientas más eficientes para mejorar la calidad del aire que respiramos cada día. Purifica el aire de los compuestos tóxicos más comunes de los hogares modernos. Produce oxígeno durante la noche cuando más lo necesitamos. Reduce el estrés y mejora el bienestar mental de las personas que la rodean. Sobrevive con mínimos cuidados en casi cualquier condición de luz y temperatura. Y todo eso lo hace en silencio, sin pedir nada a cambio, las 24 horas del día. La próxima vez que veas una sansevieria en una oficina, en un hospital, en la sala de un amigo o en tu propio hogar, recuerda que no es solo una planta decorativa, es una máquina biológica de purificación con miles de años de historia y décadas de respaldo científico trabajando silenciosamente por tu bienestar. La NASA la eligió para el espacio, los hospitales la eligieron para sus pacientes, las empresas más grandes del mundo la eligieron para sus empleados. ¿Y tú ya tienes una en casa? Suscríbete a Mi Verde Hogar para seguir descubriendo los secretos que esconden las plantas de tu hogar. Cada semana un nuevo video con todo lo que necesitas saber para que tus plantas y tu hogar vivan mejor.